El cielo sobre la Ciudad de México brillaba con una luz suave, como si el día estuviera lleno de promesas aún por cumplir. Desde las primeras horas de la mañana, la majestuosidad de los edificios en Polanco resplandecía bajo la luz del sol, mostrando su grandeza y su carácter imponente. Las calles, aunque agitadas por el tráfico y el bullicio característico, mantenían un aire de exclusividad y elegancia que solo algunos afortunados podían experimentar. En medio de ese ambiente de lujo y poder, un automóvil negro, elegante y poderoso, cortaba las calles con facilidad. Se trataba de un Aston Martin DB11, un símbolo de distinción y riqueza, que avanzaba bajo la firme dirección de Martín Valenzuela. A sus 40 años, Martín se había consolidado como el magnate de una red de concesionarias de lujo que dominaba el mercado de automóviles en México, Estados Unidos y Canadá. Su empresa, Ballén Cars, se había convertido en el referente absoluto de vehículos de alta gama en América del Norte. Sin embargo, a pesar del éxito, Martín no lograba llenar el vacío que sentía en su interior. Mientras su coche avanzaba por la ciudad, Martín estaba absorto en sus pensamientos, pensando en las palabras de su abuelo, don Anselmo. El patriarca de la familia, el hombre que había construido el imperio desde cero, acababa de imponer una nueva condición en su testamento: quien primero le diera un bisnieto, heredaría el control total del imperio. Esa cláusula había cambiado todo, destruyendo el futuro compartido que alguna vez imaginó con su primo Vicente. La noticia lo había dejado helado. Su abuelo, un hombre que valoraba la lealtad y la familia, había decidido convertir el legado en una competición. Antes de esa cláusula, Martín y Vicente habrían heredado por igual, un destino que, aunque no era el ideal, al menos le garantizaba a Martín una posición digna. Pero ahora, todo dependía de quien lograra tener un hijo primero. El perdedor no solo se quedaría sin control, sino que estaría obligado a trabajar para el ganador, sometido a sus caprichos y condiciones. Martín sabía que, si Vicente lograba ganar esta absurda carrera, él quedaría bajo su yugo, sin posibilidad de elegir. Vicente, su primo arrogante e individualista, vivía en Rusia. No tenía hijos y no parecía interesado en formar una familia, pero Martín conocía lo suficiente a su primo para saber que no dudaría en humillarlo si tenía la oportunidad. Vicente había tenido un matrimonio fallido y una reputación marcada por su propensión al despotismo. Era un hombre despiadado que no tenía reparo en pisar a otros para conseguir lo que quería. Martín sentía el peso de la responsabilidad y la desesperación. Nunca había pensado en tener hijos. Su vida estaba llena de relaciones superficiales, vacías, y él mismo había llegado a desconfiar del amor. La idea de tener un hijo solo por cumplir con las exigencias de su abuelo le resultaba repulsiva, pero, al mismo tiempo, el reloj corría y no veía una salida a su situación. Mientras el Aston Martin avanzaba por las calles, Martín se encontraba perdido en sus pensamientos, absorto en el torbellino de decisiones que debía tomar. Fue entonces cuando algo capturó su atención. A través de la ventana del coche, vio a una mujer en una esquina. Su rostro estaba sucio, su ropa desgastada y sus brazos rodeaban su cuerpo como si quisiera protegerse del viento frío que barría la ciudad. Pero lo que más llamó su atención fue su vientre abultado. Estaba claramente embarazada. Sin pensarlo, Martín ordenó al chofer que detuviera el coche. Bajó del vehículo y se acercó a la mujer, observándola con una mirada que mezclaba curiosidad y determinación. La mujer levantó la vista, y en sus ojos se veía una mezcla de desconfianza y resignación. Parecía alguien que había perdido todo, pero que aún luchaba por aferrarse a lo poco que le quedaba. ¿Necesitas ayuda?, le preguntó Martín, con una voz firme que dejaba entrever su intención. La mujer lo miró sin responder, evaluándolo, intentando discernir si sus palabras eran sinceras o si había alguna trampa escondida. Martín sintió una oleada de compasión, y al mismo tiempo, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que, de materializarse, podría cambiar su destino y ayudarlo a salir del dilema en el que se encontraba. «Escucha», continuó, sin esperar respuesta. «Tengo una propuesta que podría cambiar la vida de ambos». La mujer lo observó con escepticismo, sin saber si debía confiar en él o si debía alejarse de inmediato. Martín sabía que estaba a punto de cruzar una línea, pero el peso de la herencia y la sombra de su primo lo impulsaban hacia adelante. El viento gélido de la ciudad soplaba mientras Martín se aproximaba a la mujer. Sus pensamientos eran un caos, pero su determinación lo mantenía en pie. La mujer lo miraba, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de temor y desconfianza. Martín, a pesar de su apariencia impecable y su estatus, sintió la misma vulnerabilidad en su mirada. Él era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, pero nunca se había encontrado en una situación como esta. «Mi nombre es Martín Valenzuela», dijo,
intentando que su voz sonara tranquila y segura. Sé que no me conoces y probablemente no tengas ninguna razón para confiar en mí, pero necesito que me escuches. La mujer cruzó los brazos sobre su pecho, aún protegiendo su vientre abultado. Parecía haber enfrentado suficientes adversidades para ser cautelosa, pero también mostraba un aire de resistencia que no pasó desapercibido para Martín. Eloísa Gutiérrez, respondió ella, su voz rasposa pero firme. ¿Qué quieres de mí? Martín no podía perder tiempo. Explicó su situación de manera directa, sin adornos. Le habló de su abuelo, de la cláusula en el testamento y de su necesidad de encontrar una solución rápidamente. Eloísa lo escuchaba con atención, aunque sus ojos reflejaban incredulidad. Necesito que finjas que soy el padre de tu hijo, dijo Martín, sin rodeos. No estoy hablando de matrimonio ni de una relación amorosa. Simplemente necesito que me ayudes a heredar el imperio familiar. Cuando el bebé nazca, podrás decidir qué hacer con tu vida. Te ofreceré un hogar, atención médica, lo que necesites. Eloísa parpadeó, sorprendida. La propuesta sonaba absurda, pero al mismo tiempo, había algo en la seriedad de Martín que la hacía dudar. ¿Por qué harías algo así? ¿Por qué no encontrar a alguien de tu mundo?, preguntó ella, con una voz que revelaba su agotamiento y escepticismo. Martín la miró fijamente, sintiendo el peso de la verdad. La respuesta no era simple, ni para ella ni para él. Había muchas razones detrás de su oferta, pero lo que más le impulsaba era el miedo a perder el legado, a quedarse sin nada en lo que había trabajado toda su vida. No lo hago por caridad, respondió Martín. Finalmente, es un trato. Ambos podemos beneficiarnos de esto. Tú tendrás un lugar seguro para vivir y un futuro mejor para ti y tu bebé. Y yo, bueno, podré cumplir con lo que mi abuelo espera de mí. Eloísa lo observó durante un largo momento, su mirada penetrante. Él no podía decir con certeza qué era lo que ella estaba pensando, pero había algo en sus ojos que reflejaba una lucha interna. Tras un silencio que pareció eterno, Eloísa suspiró y asintió, aunque la duda aún estaba presente en su expresión. Acepto, dijo, su voz baja pero decidida. Lo haré por mi bebé y, también, porque no tengo muchas opciones. Martín sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Había logrado su primer objetivo, pero sabía que este era solo el comienzo de una complicada y peligrosa farsa. Los dos se dirigieron de nuevo al Aston Martin, y Eloísa subió al coche, con una mezcla de incomodidad y expectativa. Mientras el vehículo avanzaba, Martín le explicó lo que ella necesitaba saber. Desde el principio, le dejó claro que esto era temporal y que, aunque le proporcionaría todo lo necesario, no debía esperar más de lo que el trato estipulaba. A medida que atravesaban las calles, Martín no podía evitar observar a Eloísa de reojo. Se dio cuenta de que la mujer no solo era fuerte, sino que su vida parecía marcada por una resistencia que él no había conocido en ninguna de las personas de su entorno. De alguna manera, sentía que había tomado la decisión correcta, aunque el camino por delante sería incierto y plagado de dificultades. El Aston Martin finalmente se detuvo frente a una de las tiendas por departamentos más exclusivas de la ciudad. Eloísa miró el letrero dorado con incredulidad, y durante un momento, pareció dudar. Martín le sonrió y la animó a entrar. «Compra lo que necesites», le dijo. «No escatimes en nada». Eloísa asintió, aún tímida, y se dirigió al interior de la tienda, mientras Martín la observaba desde el exterior, atendiendo una llamada de negocios. Dentro de la tienda, Eloísa se sentía completamente fuera de lugar. El mármol brillante, los candelabros resplandecientes y las ropas que parecían hechas para dioses la intimidaban. Mientras recorría los pasillos, una mujer elegantemente vestida la miró con desprecio. «Disculpa», dijo la mujer, en un tono mordaz. «Creo que este no es el lugar adecuado para ti». Eloísa sintió como su estómago se encogía, pero mantuvo la cabeza en alto. No estaba dispuesta a dejarse intimidar. «Estoy aquí para comprar», replicó, su voz firme, aunque por dentro sentía una mezcla de miedo y humillación. La mujer soltó una risita sarcástica. «Aquí vendemos alta costura, querida. Tal vez no lo entiendas, pero no todos pueden permitirse lo que ofrecemos aquí». Eloísa sintió el peso de esas palabras como si fueran un golpe, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la tienda se abrió de golpe. Martín entró con paso firme y, al ver la situación, se acercó a la mujer con una mirada helada. «¿Algún problema aquí?», preguntó, con una voz baja pero cortante. La mujer palideció y, sin atreverse a replicar, se retiró, dejando a Eloísa y Martín solos. «Compra lo que desees», Eloísa, le dijo Martín, sonriendo suavemente. «Nadie te dirá lo contrario». Eloísa, aún en shock,
sintió como algo en su interior cambiaba. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la había defendido y la había tratado con dignidad. Con un nudo en la garganta, se dirigió a los estantes y comenzó a elegir las prendas que necesitaba, sin mirar atrás. Eloísa salió de la tienda con varias bolsas en las manos, aún sorprendida por el giro que su vida había dado en tan solo unas horas. Martín la esperaba al lado del coche, observándola con una expresión de aprobación. Aunque no había dicho nada, él parecía satisfecho de verla con una apariencia renovada. Para Eloísa, todo esto era un mundo completamente nuevo, un universo de lujos que hasta ese momento había visto solo en películas. El chofer abrió la puerta y Eloísa subió al coche junto a Martín. A medida que avanzaban hacia su próximo destino, Eloísa no podía evitar mirar por la ventana, maravillada por el entorno. Las calles, los edificios, la gente, todo parecía distinto desde la perspectiva que ahora tenía. No era solo el hecho de estar en un coche de lujo, sino que sentía una extraña sensación de seguridad, como si, por primera vez en mucho tiempo, no tuviera que preocuparse por su próxima comida o por dónde dormiría esa noche. Martín la llevó a un restaurante exclusivo en el corazón de Polanco. Pujol, el lugar que habían elegido, era conocido por su sofisticación y su cocina única. Cuando Eloísa entró, se sintió como si estuviera en otro planeta. Los meseros, vestidos impecablemente, los observaban con curiosidad, aunque sin la hostilidad que había sentido en la tienda. Martín, en cambio, parecía completamente cómodo en ese ambiente, como si estuviera en su propio elemento. Se sentaron en una mesa de esquina, desde donde se podía ver el jardín. Eloísa tomó el menú con manos temblorosas, sintiendo que los nombres de los platillos eran casi un idioma extranjero para ella. Martín notó su incomodidad y le sonrió con amabilidad. «Déjame pedir por ti», le dijo. «Confía en mí». Eloísa asintió, agradecida de no tener que enfrentarse a esa pequeña tortura. Mientras esperaban la comida, la conversación fluyó con sorprendente naturalidad. «¿Por qué accediste a ayudarme?», preguntó Martín, observándola con una mezcla de curiosidad e interés genuino. Eloísa bajó la mirada, sin saber exactamente qué responder. «Supongo que fue la desesperación», dijo finalmente. «Pero también fue porque vi algo en tus ojos, algo que me hizo pensar que tú necesitas tanto de mí como yo de ti». Martín se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Era cierto. Su vida estaba llena de lujos y comodidades, pero, a pesar de todo, sentía un vacío que no podía explicar. Eloísa, en su sencillez, le recordaba algo que había perdido hace mucho tiempo: la autenticidad. Mientras la observaba, se dio cuenta de que esta experiencia estaba comenzando a afectarlo más de lo que había anticipado. La comida llegó, y Eloísa, aunque algo nerviosa, se atrevió a probar el primer bocado. Se llevó el tenedor a la boca y, al sentir los sabores, sus ojos se iluminaron. Era una experiencia completamente nueva para ella, algo que nunca había imaginado. Mientras intentaba comer de manera digna, algunos trozos de comida caían en el plato y sobre la mesa, provocando una risa inesperada en Martín. «No te preocupes», le dijo, aún riendo. «Yo también cometí desastres las primeras veces que comí aquí». Eloísa lo miró, divertida y, al mismo tiempo, un poco avergonzada. «No entiendo cómo pueden disfrutar de algo tan complicado de comer», dijo, riendo tímidamente. Martín le mostró cómo debía manejar el tenedor, dándole algunos consejos sobre los platillos que tenía enfrente. A medida que avanzaban en la comida, Eloísa comenzó a relajarse, disfrutando de cada bocado con una naturalidad que no había sentido en mucho tiempo. Entre risas y tropezones, la comida se convirtió en un momento especial. Eloísa empezó a hablarle sobre su vida, de cómo había acabado en las calles y de los sacrificios que había tenido que hacer para sobrevivir. Martín la escuchaba atentamente, con una expresión de respeto y compasión que Eloísa no había esperado de él. Sentía que, a pesar de sus diferencias, había algo que los conectaba, una especie de comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Después de comer, salieron al aire fresco, y Martín la condujo hasta el coche. Eloísa miraba a su alrededor, aún maravillada por el mundo que Martín le había mostrado. Aunque no lo decía, algo en su interior había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía a algún lugar. Martín, por su parte, se dio cuenta de que, aunque el plan inicial había sido simplemente asegurar la herencia, ahora había algo más en juego. El coche avanzaba, y Martín no podía evitar observarla. Eloísa era diferente a todas las personas que había conocido. Su sencillez, su fortaleza, todo en ella parecía un recordatorio de que la vida era mucho más que bienes materiales. Sabía que esta farsa tenía un límite,
pero no podía evitar sentir que algo se había encendido dentro de él. Algo que, tal vez, ni él mismo estaba listo para enfrentar. El viaje en el Aston Martin transcurrió en silencio, pero ambos sabían que el siguiente paso era crucial. Martín había decidido que Eloísa debía conocer a don Anselmo lo antes posible. Era fundamental que todo se viera lo más auténtico posible. Mientras se dirigían hacia la mansión de la familia, Martín le explicó algunos detalles sobre su abuelo y la importancia de la reunión. Eloísa escuchaba con atención, consciente de la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar. La mansión de la familia Valenzuela era impresionante, un lugar que parecía salido de una revista de arquitectura. Eloísa la observó mientras el coche avanzaba por el camino de piedra, maravillada por la grandeza de la casa y los jardines. Todo parecía impecable, desde las columnas de mármol hasta los arbustos perfectamente podados. La puerta principal se abrió y un mayordomo los recibió con una reverencia. Martín y Eloísa se miraron y, sin decir palabra, cruzaron el umbral. Don Anselmo los esperaba en el salón principal. Eloísa sintió como el corazón le latía con fuerza al ver al anciano, un hombre de mirada penetrante y postura imponente, sentado en un sillón de cuero. Aunque sus años de vida eran evidentes en las arrugas de su rostro, sus ojos aún conservaban un brillo agudo, como si pudiera ver a través de cada persona que se le acercaba. Martín saludó a su abuelo con respeto, y luego presentó a Eloísa, quien trató de mantener una sonrisa cordial, aunque sentía que sus manos temblaban. «Así que tú eres la madre del futuro heredero de los Valenzuela», dijo don Anselmo, con una calidez que sorprendió a Eloísa. «Ven, siéntate a mi lado», añadió, señalando un sillón junto a él. Eloísa se acercó y se sentó, tratando de ocultar su nerviosismo. Aunque las palabras de don Anselmo eran amables, ella no podía evitar sentirse bajo un escrutinio profundo. Martín se mantuvo de pie, observando la interacción entre ellos. Don Anselmo comenzó a hacerle preguntas a Eloísa, interesándose en su vida, sus antecedentes y su historia personal. Eloísa respondió con sinceridad, aunque sin revelar los detalles más oscuros de su pasado. La conversación fluyó sorprendentemente bien, y ella se dio cuenta de que don Anselmo no era el hombre severo que había imaginado. Él la trataba con respeto y, de alguna manera, ella sentía que le recordaba a alguien querido. Poco a poco, Eloísa empezó a relajarse, permitiéndose sonreír e incluso reír un poco ante algunas de las historias que don Anselmo compartía sobre su juventud. Sin embargo, el momento de tranquilidad fue interrumpido cuando la puerta del salón se abrió de repente. Vicente, el primo de Martín, apareció con una sonrisa cínica en el rostro. Su presencia era imponente, con un aire de arrogancia que llenaba la habitación. Llevaba un traje perfectamente ajustado y un reloj de lujo que reflejaba la luz del sol que entraba por las ventanas. Eloísa sintió un escalofrío al verlo, como si de alguna manera él supiera que algo no encajaba en la historia que le habían contado. «Así que esta es la famosa madre del futuro heredero», dijo Vicente, con un tono burlón. Se acercó a Eloísa y la miró de arriba abajo, sin disimular su desprecio. «Parece que Martín tiene gustos bastante peculiares», añadió, con una risa sarcástica. Eloísa mantuvo la compostura, pero por dentro sentía que su estómago se retorcía. Martín dio un paso adelante, colocándose entre Eloísa y Vicente, con una mirada de advertencia. «Deja tus comentarios fuera de lugar, Vicente», dijo Martín, con voz firme. «Eloísa es mi pareja y la madre de mi hijo, y te agradecería que la trates con el respeto que se merece». Vicente levantó las manos en un gesto de aparente inocencia, pero su sonrisa no desapareció. Sabía que su primo estaba ocultando algo, y él no descansaría hasta descubrirlo. Don Anselmo, al notar la tensión, se levantó y dio unos pasos hacia Vicente, colocándole una mano en el hombro. «Vicente, sé que no siempre estás de acuerdo con las decisiones de los demás, pero te pido que respetes a mi nieto y a su futura esposa. Ella es parte de nuestra familia ahora», dijo, con una voz que no admitía objeciones. Vicente asintió, pero Eloísa podía ver la sombra de una sonrisa en su rostro, como si este fuera solo el inicio de sus sospechas. La reunión continuó, aunque la presencia de Vicente había dejado una incomodidad palpable. Eloísa intentó seguir la conversación, pero no podía evitar sentir que los ojos de Vicente la seguían, como si intentara leer sus pensamientos. Finalmente, don Anselmo decidió dar por terminada la reunión y les deseó a todos una buena noche. Antes de que salieran, Eloísa le agradeció por el recibimiento, y él le dedicó una sonrisa cálida, como si ya la considerara parte de su familia. Al salir de la mansión, Martín y Eloísa se dirigieron al coche en silencio. Cuando ya estaban dentro y el chofer comenzaba a conducir, Martín le dirigió una mirada a Eloísa, buscando señales de cómo se sentía. «Lo hiciste muy bien», le dijo,
rompiendo el silencio. Sé que Vicente es difícil de tratar, pero no te preocupes. Haré todo lo que esté en mis manos para protegerte de él. Eloísa asintió, agradecida por sus palabras, pero no podía evitar sentir una creciente preocupación. Sabía que esta farsa no sería fácil de mantener, especialmente con alguien como Vicente, que parecía dispuesto a hacer lo que fuera para desenmascararla. Mientras el coche avanzaba por la carretera, Eloísa miró hacia la mansión que dejaban atrás y se preguntó cuánto tiempo podrían sostener esta mentira antes de que la verdad saliera a la luz. Los días que siguieron a la visita de Vicente estuvieron llenos de tensión. Aunque Martín había intentado tranquilizar a Eloísa, ella sabía que la amenaza de Vicente no había desaparecido. Él era como una sombra constante, alguien que observaba desde las esquinas, siempre esperando encontrar algo que pudiera usar a su favor. Eloísa, por su parte, trataba de seguir con su parte del trato, manteniendo la calma y cumpliendo el rol de futura madre del heredero. Sin embargo, Vicente no se quedó de brazos cruzados. Durante los días siguientes, comenzó a hacer preguntas incómodas, insinuando que la historia de Martín y Eloísa no tenía sentido. No dejaba pasar una oportunidad para acercarse a Eloísa y hablarle con ese tono mordaz que la hacía sentir vulnerable y expuesta. Aunque Martín intentaba mantener a Vicente a raya, su primo siempre encontraba la manera de acercarse a ella, sembrando dudas y desconfianza. Una tarde, mientras Eloísa paseaba por los jardines de la mansión, Vicente se le acercó una vez más. Con su sonrisa cínica habitual, la miró fijamente, como si quisiera penetrar en sus pensamientos. «Debo decir que eres bastante buena fingiendo», comenzó, su voz cargada de ironía. «¿Pero realmente crees que podrás engañar a todos aquí? El viejo Anselmo no es tan ingenuo como piensas». Eloísa trató de mantener la calma, recordando las palabras de Martín. «No sé de qué hablas», Vicente respondió, intentando que su voz sonara firme. «Yo solo estoy aquí porque Martín me lo pidió. No tengo nada que ocultar». Vicente soltó una risa sarcástica, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «¿En serio? ¿De verdad crees que voy a tragarme esa historia? Esto es más que un simple acuerdo entre tú y Martín. Aquí hay algo que no encaja». Eloísa sintió como sus manos temblaban, pero se esforzó por no mostrar su miedo. Vicente, al notar su reacción, se inclinó hacia ella y continuó. «Sé que Martín no está siendo completamente honesto. No necesitas decírmelo. Pero tú, Eloísa, tú tampoco estás aquí por amor, ¿verdad? Esto es solo un juego, y yo lo voy a ganar». Antes de que Eloísa pudiera responder, Martín apareció, su expresión endurecida y sus ojos llenos de furia. «Déjala en paz», Vicente ordenó, colocándose entre ellos. Vicente dio un paso atrás, fingiendo sorpresa. «Relájate, primo. Solo estábamos charlando», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Martín no le respondió. En cambio, le dirigió una última mirada de advertencia antes de tomar la mano de Eloísa y alejarse con ella hacia la mansión. Una vez dentro, Martín se detuvo y miró a Eloísa. «¿Estás bien?», preguntó, su voz suavizándose. Eloísa asintió, pero no pudo evitar notar la preocupación en su rostro. «No te preocupes», le dijo. «Vicente solo intenta intimidarme, pero no sabe nada». Martín suspiró, visiblemente aliviado, aunque sabía que la amenaza de Vicente aún pendía sobre ellos. Los días pasaron, y aunque Martín trataba de mantener la normalidad, Eloísa podía sentir que él también estaba preocupado. La presencia de Vicente era como una nube oscura sobre ellos, y ella sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la verdad. La farsa que habían construido juntos comenzaba a tambalearse, y Eloísa no estaba segura de cuánto tiempo más podrían sostenerla. Tras el último enfrentamiento con Vicente, Martín y Eloísa comenzaron a pasar más tiempo juntos. En parte, era una manera de protegerse mutuamente, pero también porque, poco a poco, el trato inicial se iba transformando en algo más. Martín, que hasta entonces había sido un hombre reservado y solitario, se encontraba cada vez más intrigado por la historia de Eloísa y por su manera de ver el mundo. Aunque provenían de realidades completamente distintas, sentía que había algo en ella que lo hacía sentirse vivo. Una mañana, mientras caminaban juntos por los jardines de la mansión, Martín le pidió a Eloísa que le contara más sobre su vida antes de conocerse. Al principio, ella dudó. Había aspectos de su pasado que prefería dejar enterrados, pero también sentía que había llegado el momento de ser honesta con él. Después de todo, habían compartido tanto ya, y ambos sabían que no podían sostener esa farsa sin al menos entenderse el uno al otro. Eloísa le habló de sus años difíciles, de cómo había terminado en la calle después de perder a su familia.
Le contó sobre los trabajos que había tenido para sobrevivir y cómo la vida le había enseñado a desconfiar de todos, incluso de sí misma. Martín la escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra de Eloísa le abría una puerta a un mundo que él no conocía. Sus vidas no podían ser más distintas, pero al escucharla, él se daba cuenta de que había una fuerza y una dignidad en ella que él nunca había encontrado en nadie más. «Debes pensar que soy una tonta por haber aceptado este trato», dijo Eloísa, bajando la mirada. «No, para nada», respondió Martín, con sinceridad. «De hecho, creo que eres increíblemente valiente. No cualquiera habría tomado una decisión así». Eloísa lo miró, sorprendida por sus palabras. En sus ojos, vio algo que le hizo sentir que, tal vez, él entendía más de lo que parecía. A medida que pasaban los días, el lazo entre ellos fue creciendo. Martín se daba cuenta de que no era solo la herencia lo que le importaba, sino también el bienestar de Eloísa. Empezó a preocuparse por ella de una manera que iba más allá del trato inicial. Le importaba su bienestar, su felicidad, y comenzaba a disfrutar de los momentos que pasaban juntos, aunque ambos sabían que todo estaba basado en una mentira. Eloísa, por su parte, también notaba el cambio en Martín. Aunque sabía que todo aquello era temporal, no podía evitar sentir que algo real estaba surgiendo entre ellos. Él ya no era solo el hombre que había hecho una propuesta absurda, era alguien en quien podía confiar, alguien que la hacía sentir segura y respetada. Aunque la sombra de Vicente aún planeaba sobre ellos, Eloísa decidió que, por ahora, quería disfrutar del momento. Sabía que todo aquello terminaría algún día, pero también comprendía que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía a algún lugar. Y eso era algo que no estaba dispuesta a dejar ir tan fácilmente. El día que Eloísa temía finalmente llegó. Vicente, astuto y perspicaz, había estado investigando en silencio, buscando alguna pista que confirmara sus sospechas. Una noche, mientras Eloísa paseaba por los pasillos de la mansión, se encontró con Vicente. Él la estaba esperando, su postura era relajada, pero su mirada tenía un brillo peligroso. «Sabes, siempre he tenido una intuición para estas cosas», dijo, cruzando los brazos y apoyándose contra la pared. «Tu historia no me convenció desde el principio. Martín nunca fue del tipo de hombre de familia, y tú, bueno, no pareces el tipo de mujer que se asocia con alguien como él por amor». Eloísa sintió un nudo en el estómago, pero trató de no dejar que sus emociones la traicionaran. «Creo que ya te he dicho lo suficiente», respondió ella, tratando de mantener la calma. «No tengo nada más que decirte, Vicente». Sin embargo, él no estaba dispuesto a dejarla escapar tan fácilmente. Dio un paso hacia ella, bajando la voz. «Lo sé todo», susurró. «Sé que el bebé no es de Martín. Sé que todo esto es una farsa. Y no voy a permitir que me saquen lo que me pertenece por derecho». Antes de que Eloísa pudiera responder, Vicente salió del pasillo con una sonrisa satisfecha, dejándola inmóvil y aterrorizada. Sabía que, si Vicente decidía revelar la verdad a don Anselmo, todo terminaría. La herencia se esfumaría, y con ella, la oportunidad de mantener el vínculo que había comenzado a formar con Martín. Con el corazón acelerado, se apresuró a buscar a Martín. Lo encontró en su despacho, revisando documentos. Cuando vio su expresión, Martín supo de inmediato que algo grave había ocurrido. «¿Qué pasó?», preguntó, levantándose para acercarse a ella. Eloísa le explicó lo que Vicente había dicho, y Martín sintió como la ira crecía en su interior. No estaba dispuesto a dejar que su primo destruyera lo que él y Eloísa habían construido, por frágil que fuera. «Vicente siempre ha sido un manipulador», dijo Martín, intentando tranquilizarla. «Pero no le vamos a dar el gusto. Voy a hablar con don Anselmo. No quiero que se entere de esto por Vicente. Le diré la verdad, antes de que él tenga la oportunidad de usarla en nuestra contra». Eloísa asintió, aunque sabía que aquel enfrentamiento sería difícil. Sin embargo, confiaba en Martín y en su determinación. Horas después, mientras Eloísa intentaba calmarse, sintió un dolor agudo en el abdomen. El estrés y la tensión habían desencadenado el trabajo de parto. Martín la llevó de inmediato al hospital, dejándolo todo de lado para asegurarse de que estuviera bien. Cuando llegaron, la urgencia de la situación los envolvió, y Martín no se apartó de su lado ni un instante. En la sala de espera, mientras los médicos atendían a Eloísa, Martín no podía dejar de pensar en lo que había estado a punto de perder. Se daba cuenta de que, más allá del trato y de la herencia, lo que realmente importaba era ella y el bebé. En ese momento, se prometió que haría lo que fuera necesario para protegerlos. La sala de espera del hospital estaba en completo silencio, salvo por el tic-tac de un reloj colgado en la pared. Martín permanecía sentado,
con las manos entrelazadas y la mirada fija en la puerta por la que Eloísa había desaparecido minutos antes. El tiempo parecía haberse detenido mientras esperaba noticias de ella y del bebé. Aunque el ambiente de un hospital le resultaba extraño, sentía que ese lugar representaba algo más que un simple edificio. Era el umbral entre el miedo y la esperanza, y su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había previsto. Después de lo que parecieron horas, una enfermera salió para informarle que Eloísa y el bebé estaban bien. La sensación de alivio que recorrió su cuerpo fue indescriptible. Siguió a la enfermera por un largo pasillo hasta llegar a una habitación privada, donde Eloísa descansaba en la cama, con el recién nacido en brazos. Martín se detuvo en la entrada, observando la escena con una mezcla de asombro y ternura. Eloísa le sonrió débilmente, y él se acercó, sintiendo una calidez que jamás había experimentado. Eloísa le extendió el bebé, y Martín lo sostuvo por primera vez, conmovido por la fragilidad de aquella pequeña vida. Aunque sabía que no era su hijo biológico, el niño representaba algo más profundo y significativo. En ese instante, supo que estaba dispuesto a protegerlo y a criar a ese niño como si fuera suyo. Eloísa, al ver la expresión de Martín, sintió que las barreras que había construido a su alrededor se derrumbaban. Había algo en el que le inspiraba confianza y la hacía sentir que, tal vez, la vida le estaba dando una segunda oportunidad. El momento fue interrumpido por una voz familiar. Don Anselmo, que había llegado al hospital tras ser informado de la situación, se acercó con pasos lentos, pero decididos. Martín y Eloísa lo miraron, con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. El anciano se detuvo frente a ellos, observando al bebé en los brazos de Martín. Una sonrisa emocionada se dibujó en su rostro, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Dios mío, es hermoso», dijo don Anselmo, acercándose para acariciar la pequeña cabeza del bebé. Martín le ofreció al niño, y el anciano lo sostuvo con una ternura que no se había visto en mucho tiempo. Durante unos instantes, don Anselmo solo tuvo ojos para su bisnieto, mientras murmuraba bendiciones y promesas de amor. Eloísa observaba la escena con gratitud, sintiendo que, a pesar de todo, había logrado algo valioso. Finalmente, don Anselmo levantó la vista y miró a Martín y a Eloísa, su expresión reflejando una mezcla de alegría y preocupación. «Martín, hijo, sé que siempre he sido exigente contigo. Te he presionado para que sigas mis pasos y mantengas el legado de nuestra familia. Pero ahora veo que todo esto, este momento, lo vale todo». Martín asintió, sin saber exactamente cómo responder. Sabía que el momento de la verdad había llegado, pero también sabía que don Anselmo merecía saber lo que realmente estaba ocurriendo. Con un suspiro profundo, Martín se armó de valor y miró a su abuelo a los ojos. «Abuelo, hay algo que debes saber». Eloísa lo miró, comprendiendo que el momento tan temido había llegado. Don Anselmo levantó una mano, como para pedirle que se detuviera. «No, Martín. Déjame decirte algo antes. Yo he sabido desde el principio que tú y Eloísa han hecho este acuerdo. He visto más de lo que piensas, y sé que este niño no es biológicamente tuyo». Martín y Eloísa intercambiaron miradas de sorpresa. Don Anselmo continuó, su voz llena de sabiduría y compasión. «No me importa cómo llegó este niño a nuestras vidas. Lo que importa es que ustedes dos han encontrado algo más en el proceso. He visto cómo has cambiado, Martín, y sé que es gracias a ella. Y tú, Eloísa, has demostrado que tienes la fuerza y el corazón para ser parte de esta familia». Martín, sin poder contener las emociones, abrazó a su abuelo, sintiendo que, por primera vez, podía ser completamente honesto sin miedo a ser juzgado. Eloísa observó la escena con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que, a pesar de todas las mentiras, había encontrado algo real. Algo que ni ella misma había previsto al aceptar el trato de Martín. Después de un rato, don Anselmo les devolvió al bebé y se sentó a su lado, observándolos con orgullo. «Este niño tiene una gran familia que lo espera, y quiero que crezca rodeado de amor y lealtad. No importa cómo comenzó esta historia, lo importante es cómo decidimos continuarla». Eloísa, profundamente conmovida, tomó la mano de Martín, sintiendo que había encontrado un hogar no solo para ella, sino también para su hijo. De vuelta en la mansión, don Anselmo convocó a Martín y a Eloísa para una conversación definitiva. Sabía que Vicente no tardaría en regresar con su versión de la historia, y quería estar preparado para enfrentarlo. Los tres se reunieron en el salón principal, un espacio adornado con recuerdos familiares y símbolos de un legado que había perdurado por generaciones. Eloísa sentía que su corazón latía con fuerza, mientras que Martín, aunque sereno, no podía evitar sentirse nervioso ante lo que estaba por venir.
Don Anselmo los miró con una expresión de ternura y firmeza. «Quiero que sepan que estoy orgulloso de ustedes», comenzó, su voz cargada de emoción. «No importa cómo se haya iniciado todo esto, lo que importa es que han demostrado tener el valor para enfrentar las consecuencias». Martín asintió, sintiendo que su abuelo había visto más allá de las apariencias y comprendido la esencia de su vínculo con Eloísa. Antes de que don Anselmo pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe y Vicente entró en la sala. Su rostro reflejaba una mezcla de rabia y triunfo. «Por fin, la verdad ha salido a la luz», exclamó, con un tono de burla que resonó en la habitación. «Martín, pensaste que podías engañar a nuestro abuelo, pero yo sabía que no eras más que un mentiroso. Este niño no es tuyo, y tú no tienes derecho a heredar el imperio de nuestra familia». Don Anselmo se puso de pie, mirando a Vicente con una expresión severa. «Vicente, ya me han contado la verdad. No necesito que vengas a sembrar discordia en mi casa». Vicente, sin embargo, no se dejó intimidar. «No se trata solo de discordia, abuelo. Se trata de justicia. Yo siempre he seguido las reglas, mientras que Martín se ha aprovechado de tu confianza. No puedes dejar que se salga con la suya». Martín dio un paso al frente, enfrentando a Vicente con firmeza. «No tienes idea de lo que hablas, Vicente. He cometido errores, pero he sido honesto contigo y con Eloísa. No estamos aquí por la herencia. Estamos aquí porque hemos encontrado algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero». Eloísa lo miró, conmovida por sus palabras, y supo que estaba siendo sincero. Don Anselmo, cansado de la disputa, levantó una mano para silenciar a ambos. «He tomado mi decisión», dijo, su voz resonando con autoridad. «Vicente, aunque siempre has sido leal a la familia, tu actitud ha demostrado que no estás preparado para liderar. En cambio, Martín, a pesar de haber comenzado esta historia con una mentira, ha demostrado tener el corazón y la madurez que se necesitan para enfrentar la verdad». Vicente, furioso, no pudo contenerse y comenzó a vociferar, acusando a todos de traición. Don Anselmo, sin inmutarse, se dirigió a su nieto con firmeza. «Vicente, te aprecio y te respeto, pero ya no puedo permitir que tu amargura destruya esta familia. Te dejaré parte de la herencia, pero no será el imperio que esperabas. En cambio, quiero que tomes este legado como una lección de humildad y de servicio. Te estoy encomendando a una fundación benéfica que he establecido para ayudar a los necesitados. Quizás ahí encuentres el propósito que tanto te falta». Vicente, sorprendido y humillado, miró a su abuelo y a Martín con resentimiento. Sabía que había perdido, y la ira lo consumía. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la sala, dejándolos en un silencio pesado. Martín y Eloísa se miraron, sintiendo que, a pesar de todo, habían salido victoriosos. Don Anselmo los miró con una expresión de satisfacción, y supieron que, finalmente, la verdad había prevalecido. Con la salida de Vicente, el ambiente en la mansión se tornó mucho más ligero. Don Anselmo, aunque visiblemente agotado, se mostró agradecido de haber podido aclarar las cosas y de haber tomado una decisión final que, creía, garantizaría la paz en su familia. Eloísa y Martín, por su parte, se sentían aliviados, sabiendo que finalmente podían dejar atrás la farsa y comenzar a construir un futuro basado en la verdad. Don Anselmo los observaba con una mirada de profundo cariño. «Ustedes dos tienen algo especial», les dijo, con una sonrisa cálida. «Lo que han encontrado juntos es mucho más valioso que cualquier herencia. El amor verdadero y la lealtad son las únicas riquezas que perduran». Martín y Eloísa se miraron, reconociendo en las palabras del anciano la sabiduría de alguien que había vivido intensamente y que comprendía el verdadero valor de la vida. Días después, la familia celebró una reunión en el jardín de la mansión. Fue un momento íntimo, donde los tres compartieron anécdotas y recuerdos, sintiendo que finalmente podían relajarse y disfrutar de la compañía mutua. Eloísa, con el bebé en brazos, miraba a Martín y a don Anselmo con gratitud, sabiendo que había encontrado un lugar al que pertenecía. Al final de la tarde, Martín y Eloísa caminaron por los jardines, hablando sobre el futuro. «Esto es solo el comienzo», dijo Martín, con una sonrisa. «Quiero que construyamos algo juntos, que dejemos nuestra propia marca, algo que no dependa de herencias ni legados impuestos». Eloísa lo miró, conmovida, y asintió. Por primera vez en su vida, sentía que el destino le daba una oportunidad de crear un hogar verdadero. Don Anselmo, al verlos, supo que había tomado la decisión correcta. Para él, no había mayor legado que haber inspirado a Martín y a Eloísa a buscar la felicidad y la integridad en sus vidas. Sabía que el camino no siempre sería fácil,
pero confiaba en que, juntos, serían capaces de superar cualquier obstáculo. La ceremonia de bautizo del bebé se realizó al final de esa semana, en un evento pequeño pero emotivo. Don Anselmo, que insistió en ser el padrino, sostuvo al niño mientras se comprometía a guiarlo y protegerlo como a un verdadero Valenzuela. Martín y Eloísa, al ver al anciano, sintieron que estaban completos. El bebé tenía una familia que lo amaba, y ellos habían encontrado el amor y la paz que tanto habían anhelado. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Eloísa se giró hacia Martín y tomó su mano. «Gracias», susurró, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Gracias por todo». Martín sonrió y la abrazó, prometiéndole que siempre estarían juntos, sin importar lo que el futuro les deparara. Juntos, caminaron hacia el interior de la mansión, listos para comenzar una nueva etapa en sus vidas. Días después de la ceremonia de bautizo, Martín y Eloísa comenzaron a organizar su nueva vida. Con la bendición de don Anselmo, decidieron llevar adelante la fundación que el anciano había creado para Vicente. Era una oportunidad para transformar lo que había sido un símbolo de competencia y ambición en un legado de servicio y amor por el prójimo. Ambos sentían que era el camino perfecto para honrar el nombre de la familia, sin estar atados a las viejas expectativas. El proyecto de la fundación los unió aún más, permitiéndoles descubrir nuevas facetas de sí mismos. Eloísa, con su experiencia de vida, tenía un enfoque empático y personal para ayudar a los más necesitados. Martín, por su parte, aplicaba su conocimiento empresarial y su red de contactos para asegurar los recursos y la expansión del proyecto. A medida que trabajaban juntos, sentían que estaban construyendo algo duradero, algo que podría beneficiar a muchas personas y al mismo tiempo fortalecer su relación. Don Anselmo se mostraba orgulloso al ver a su nieto y a Eloísa liderar este nuevo capítulo. Aunque la fundación no era parte de la herencia directa, Martín y Eloísa sabían que estaban cumpliendo con algo mucho más significativo. Estaban creando un impacto positivo en la comunidad y, al mismo tiempo, cimentando el futuro de su familia. Vicente, tras aceptar el destino que le había sido impuesto, decidió distanciarse de la familia. No era capaz de comprender la transformación de Martín ni el propósito detrás de la fundación. Sin embargo, don Anselmo mantenía la puerta abierta, esperando que, algún día, Vicente encontrara su camino y pudiera reconciliarse con todos. Al caer la noche, Martín y Eloísa compartían una cena tranquila, rodeados de documentos y planes para la fundación. Mientras Eloísa revisaba algunos informes, Martín la observaba, admirando su dedicación y la energía con la que se había lanzado a esta nueva misión. Se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, todo había valido la pena. «¿Qué piensas?», preguntó Eloísa, al notar la mirada de Martín. Él sonrió, tomando su mano. «Pienso que hemos encontrado algo mucho más valioso que cualquier herencia. Esto es solo el principio de nuestro verdadero legado». Eloísa asintió, sintiéndose más conectada que nunca con el hombre que había cambiado su vida para siempre. Con el firme compromiso de construir un futuro juntos, ambos estaban listos para enfrentar los desafíos que vinieran. Sabían que, mientras estuvieran unidos, podrían superar cualquier adversidad y continuar honrando el nombre de su familia de la manera más noble posible, sirviendo a los demás.